Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy en consulta con el especialista vamos a hablar sobre un tema muy importante para las personas diabéticas. Se trata exactamente de las lesiones de pie diabético. Nosotros a usted le recordamos que puede unirse a esta conversación a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también hemos habilitado un número de WhatsApp para que ahí perfectamente nos pueda dejar su comentario. Nosotros ya le damos la bienvenida a nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Gracias por estar con nosotros y traernos siempre estos temas tan importantes para el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está usted? Gracias, Anduriña, por la invitación. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablando de temas de interés hacia la población. Cuando hablamos de pie diabético o hablamos de lesiones de pie diabético, es un tema interesante porque sabemos que las estadísticas van aumentando. Realmente uno de los temores que tienen los pacientes de una lesión es terminar en amputación, ¿verdad? Cuando hablamos de pie diabético, hablamos de aquel factor de riesgo que se puede desarrollar durante el tiempo que el paciente padece de diabetes y puede sufrir una lesión. ¿Qué tipo de lesión? Puede ser hongo en la uña, puede ser que este paciente se manipuló, se provocó una lesión, puede ser un piquete de un insecto o algo importantísimo que el paciente no ve, que es un problema circulatorio. Casi la mayoría de los pacientes cuando llegan a la consulta tienen una lesión en un dedo, cambia de coloración y cuando le mandamos a hacer un ultrasonido Doppler en ese momento podemos encontrar que la circulación no está muy adecuada y por ende el paciente puede terminar en amputación. ¿Hay grados de afectación en cuanto a las lesiones para nosotros poder irlas definiendo? Claro que sí, fíjate que cuando nosotros identificamos un paciente y miramos el tipo de lesión, podemos decir, este paciente está en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Ahí vamos a ver unas imágenes que yo traje que evidencia la lesión del pie. Esta que podemos ver aquí es una imagen donde podemos ver que la arteria está calcificada en medio. Podemos observar una línea de color, digamos, de las características del hueso y podemos identificar que esa arteria no está llevando circulación, entonces esa arteria está obstruida, está calcificada, producto de los altos niveles de colesterol y triglicéridos en el camino que ha tenido el paciente. Cuando esas lesiones van aumentando, cuando esas lesiones van avanzando, van afectando cada vez el pie. Entonces, cuando hablamos de grado o de riesgo de aquel paciente que tiene una pequeña úlcera de manera superficial, el paciente que tiene esa úlcera va aumentando y a la misma vez esa lesión va llegando hasta el hueso y provocar osteomielitis. Como podemos ver ahí, 15% de los pacientes con diabetes desarrollará un pie diabético. Esto tiene una úlcera de una incidencia más o menos del 2 al 3% y una prevalencia del 10%, pero el 15 y el 20% de estos pacientes con úlcera terminan en amputación. Eso no quiere decir que la mayoría que tenga pie diabético va a terminar en amputación. Simplemente es un porcentaje en el cual debería de cuidarse antes de llegar a la amputación. Por ende, el paciente debe hacer conciencia de que una vez que se diagnostica la diabetes, el pie tiene que estarse evaluando constantemente y a la misma vez el paciente lo tiene que estar revisando también, no solo es el médico. Importante estos porcentajes que usted da a conocer en cuanto a la cantidad y porcentaje de personas que pudiesen tener lo que es el pie diabético, a pesar de que es bastante bajo, sí vemos bastante incidencias, doctor, en cuanto a este tipo de lesiones. ¿Cuáles son estas zonas del pie en las que usualmente uno podría detectar lo que son lesiones del pie diabético? Exacto, sí, puedes ver esta imagen donde sale cuáles son las preocupaciones que tiene el paciente. Una encuesta que se había hecho, unos estudios años anteriores, pero siempre es importante tomar en cuenta de que la amputación de la extremidad viene siendo la segunda causa de preocupación en el paciente diabético. La primera es quedar ciego, obviamente. Entonces, la mayoría de los pacientes que se te acercan, lo primero que te dicen, no, yo no quiero quedar como paciente o como el vecino o como el otro que miré, que de pronto estaba normal y terminó amputado. Entonces, son cosas que a veces las estadísticas las trasladamos a la realidad y nos damos cuenta que está pasando. Pero ¿qué debemos de hacer en este momento? Es tratarse la enfermedad como tal, ¿sí?, ¿verdad? Y a la misma vez evitar este tipo de complicaciones como podemos saber. Ahí vamos a ir más adelante la imagen donde salen los pies de cada una de las lesiones y nos vamos a identificar que, por ejemplo, hay pacientes que te llegan ya con la región plantar con una coloración más oscura. Entonces, el paciente no tiene circulación y a veces, ahí lo podemos ver, a veces en ese momento es cuando el paciente ya llega más complicado y se nos hace un poco difícil de revertir eso porque podemos notar de que el paciente no le tomó importancia. He tenido casos de pacientes que tienen las lesiones, especialmente los pacientes de la tercera edad, tienen las lesiones, pero por el miedo de ir al hospital, por el miedo de buscar la atención,
por el miedo de que le puedan amputar el pie, no asisten a la consulta y se dejan pasar el tiempo. Quizás la lesión ya sea mínima, pero el paciente diabético se descompensa rápido y de tal manera que la lesión va agravándose. Quizás tenga como el grado 1, pero tal vez no se lo vio en su momento y a medida que va pasando el tiempo, 2, 3, 4, 5 días, a los 10 días ya el paciente llega en grado 4 con una gangrena, donde ya está afectado previamente la parte del pie. Entonces ya a ese momento revertir cuando ya hay datos sistémicos, ya hay fiebre, ya hay vómito, ya la glucosa está muy alta, el paciente inclusive puede convulsionar. Entonces ya cuando vemos eso, ya la decisión en ese momento sería amputar para tratar de salvarle la vida al paciente. Obviamente, para evitar esto, ¿cuáles son estos síntomas y esta revisión que nosotros como personas diabéticas debemos hacer en nuestras extremidades inferiores? Y eso me lleva al siguiente comentario acá en nuestro número de WhatsApp, que nos dice: buenos días, tengo 4 años de padecer diabetes, dice que por las noches le arden los pies, que ella usa insulina. Fíjate que ahí casualmente había traído una imagen donde salen factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es la neuropatía diabética, el paciente que pierde la sensibilidad, el paciente que realmente usa calzados muy apretados, el paciente que, ahí lo podemos ver, el paciente que tiene mal control de la glucosa, el paciente que tiene problemas de la circulación, el paciente que fuma demasiado, el paciente que tiene una úlcera previa, el paciente que tiene una presión plantar elevada. ¿Qué significa? Que cuando nosotros lo revisamos y podemos notar que los puntos de apoyo, ya sea el dedo gordo, el dedo meñique y el talón, están haciendo mucha presión, y eso puede conllevar a una lesión y por ende llevar a lo que es la parte de la infección y a la misma vez la amputación. Entonces, normalmente cuando el paciente tiene neuropatía diabética, hay que tomar cuidado, hay que controlar el nivel de azúcar para evitar que la neuropatía avance más. Normalmente podemos decir que hay pacientes que tienen la glucosa tan elevada que se manifiesta nada más con ardor y molestias en los pies. Entonces, en ese momento hay que identificar cómo están sus niveles de azúcar, cómo está su nivel de colesterol y triglicéridos para darle seguimiento y evitar que esta complicación se lleve a cabo. Tenemos otros comentarios en nuestro número de WhatsApp. Buenos días, tengo 14 años de tener lo que es diabetes. Ella tiene la edad de 41 años, que usa tratamiento mixto. Dice que ha luchado con la onicosis en 3 de las uñas, que ha pasado por todo hasta tratamiento láser, tópico y también oral, y que nada le funciona. Que la atiende una podóloga por miedo a una amputación, por un corte o una herida. Dice que en los últimos meses solo ha pasado con hormigueo en los dedos y que ha estado en los dedos y que ha perdido lo que es la sensibilidad. Quiere saber que si estas características son propias del pie diabético. Exactamente. Toda lesión, toda afectación de uñas pasa a ser riesgo a un pie diabético, porque normalmente el hongo debilitan las uñas y son puerta de entrada meramente a infecciones. Por ende, ese paciente tiene que estar sometido a tratamiento continuo. Cuando el paciente sufre de este tipo de lesiones de hongo y lo sometemos a tratamiento, tenemos que vigilar la función hepática, porque algunos medicamentos que se utilizan pues dañan el hígado, entonces por ende hay que estar mandando tratamiento para uno y tratamiento para otro para que el paciente lleve bien pues lo que es la parte del manejo del hongo, pero creo que debe estar con tratamiento continuo, vigilar que esas lesiones no agraven más. Acá también nos consultan en cuanto al entumecimiento en los dedos de los pies. Es de una de las consultas bastante generales que están haciendo acá en nuestro número de WhatsApp. También hay que ver la temperatura de los pies, doctor. Exactamente. Algunas veces la neuropatía y el problema circulatorio se ven o se palpan, digamos, un aumento de calor local. Es por ende que el paciente debe tener más cuidado, porque hay lesiones meramente en miembros inferiores, conocidos como celulitis, conocidos como erisipelas, que inician con un aumento de calor local y después quedan un cambio de coloración, que se ponen más brillantes o más oscuras, y eso te pueden llevar también a un proceso infeccioso y a la misma vez pues terminar en hospitalizado, por ende, en este tipo de casos. Aquí podemos ver lesiones donde realmente son las más frecuentes: la región del talón, la región de la parte del dedo gordo, la parte del dedo chiquito, donde más se da la presión, donde más el paciente tiene este tipo de lesiones. Y es muy común verlo en los pacientes diabéticos, porque la mayoría de los pacientes, digamos, podemos decir que por el estrés de trabajo, por la situación de la vida, los pacientes no se valoran los pies, o sea, no se los están viendo constantemente, no se dan cuenta de dónde caminan, el tipo de trabajo que tienen, entonces eso hace que vaya afectando cada vez más los pies y al final terminan con una úlcera o un callo que te puede llevar a una úlcera. ¿Qué pasa cuando a esto se suman otras enfermedades crónicas, por ejemplo, como lo que es la circulación en la sangre? Si tenemos, por ejemplo, esta situación y estamos frente también a lo que es diabetes, esto podría ser un factor que podría ponernos mucho más en riesgo para que evidentemente pueda agravar nuestra situación.
circulación? Exactamente, cuando hablamos de una circulación, por ejemplo, los pacientes que padecen de insuficiencia venosa, inclusive los pacientes que tienen obesidad, eso hace que las piernas pues se pongan un poco más anchas, hacen retención de líquido y estos pacientes pues terminan con problemas de úlcera en los pies. Creo que el paciente debe evaluarse de manera general. Ahí al final trae una imagen donde dice qué debe hacer el paciente, qué debe de controlarse. Por ejemplo, el control de la glucosa es importante, el control de la presión arterial, lo que es el control de la circulación, el control de los lípidos, que la mayoría de los pacientes casi no lo toman de manera permanente. O sea, aquel paciente que se diagnostica su enfermedad y tiene un problema meramente de lípidos, ese paciente debe estar con un tratamiento constante, permanente, porque de alguna manera puede desarrollar este evento, de tal forma que el paciente debe estar con su médico continuamente y algo importante es la parte del ejercicio. Ya, aquellos pacientes que son sedentarios son los que más tienen problemas circulatorios porque realmente no están haciendo uso de lo que es el sistema cardiovascular y tal vez tienen unos malos hábitos alimenticios y esto te puede llevar también a un problema de pie diabético. En el caso, por ejemplo, de los conductores de transporte que tienen diabetes y quizás pasan obviamente en una posición bastante tiempo al día, ¿podrían también padecer lo que es la lesión de pie diabético? Fíjate que esa es muy buena pregunta, Andureña, porque la mayoría de los pacientes diabéticos que trabajan en la conducción o que son conductor, estos pacientes cuando tienen neuropatía diabética tienen que andar haciendo movimientos constantes de los pies. Sí. Entonces hacen una presión continua en el área de lo que le llaman antepié y esos son los más frágiles de presentar el problema de callo, el problema de úlcera. Entonces creo que estos tipos de pacientes cuando tienen estas características se les pueden hacer zapatos especiales, plantillas donde realmente amortiguen lo que es la parte del pie y evitar este tipo de lesiones. Porque imagínate un paciente que es conductor, que trabaja de eso sí. Y de pronto tiene una úlcera como las que estamos hablando, entonces ese paciente ya va a dejar de trabajar, ya va a dejar de llevar alimentos a la casa. Entonces creo que la prevención en este tipo de pacientes es muy importante, sobre todo cuando andan bastante estresados, la glucosa se puede elevar y este paciente se puede complicar con hipertensión, con un infarto, no solo el pie diabético, con otro tipo de lesiones. Tenemos consultas acá. Buenos días, doctor. Yo estoy en el programa de hemodiálisis y soy diabético. ¿Qué puedo tomar para no llegar a eso? Porque he sentido varios de los síntomas de los que usted está hablando. Fíjate que un paciente con hemodiálisis, esos pacientes se ven directamente, se tienen que evaluar, ¿verdad?, en la consulta, porque realmente hay que ver cómo están todo lo que tiene que ver con la parte renal, ¿verdad? Casi la mayoría de los pacientes que tienen hemodiálisis se le hacen sus exámenes generales y ahí pues vamos valorando caso a caso porque realmente he tenido, por ejemplo, 2 pacientes con úlceras y realmente ponerle tratamiento de antibiótico a estos pacientes pues se hace más prolongado porque tenemos que estar lidiando con la parte de la hemodiálisis, lidiando con la parte de lo que son los productos finales de la glucosa que se terminan ahí, el medicamento que no se puede estar dando continuamente y la úlcera en este caso que lo podemos tratar de otra manera, no específicamente con antibiótico intravenoso. Por eso es que es importante mejor verlo directamente, no podemos recomendar algo así directo con estos tipos de pacientes. Hay que hacer entonces una evaluación previa. Exactamente, porque los pacientes con hemodiálisis tienen que ser más cuidadosos. En cuanto al tratamiento, usted explicaba, ¿verdad? Aparte de también a esto hay que acompañarlo con el medicamento que usted explicaba y que otras actividades también podrían ayudar al tema de poder evitar este tipo de lesiones de pie diabético. Fíjate que una de las cosas que el paciente debe hacer es revisarse los pies. Lo segundo que debe hacer es, si tiene un callo, acudir a la consulta, ¿verdad? Porque los callos después generan úlceras internas. Lo tercero es controlar su nivel de azúcar, porque si no anda bien controlado, el paciente le puede ir muy mal. Lo tercero es estarse haciendo continuamente los controles de lípidos porque realmente eso te genera problemas de la circulación. Lo otro que hay que hacer es el control de la presión arterial. Se dice de que todo paciente diabético de larga evolución puede desarrollar hipertensión porque de alguna manera va dañando el riñón. Por ende el paciente tiene que tener cuidado con la toma de presión también. Es decir, hacer una evaluación de manera general con todo lo que tiene que ver con la diabetes para evitar estas complicaciones. Pero sobre todo la evaluación, tener aquella costumbre de estarse revisando los pies todas las mañanas y cuando regresa del trabajo de igual manera. Inclusive secárselos bien también porque eso te puede generar hongo interdigital y esa puede ser una puerta de entrada
para una bacteria y ocasionar lo que es el pie diabético. Sí, hablando ya de las personas que se le han presentado lesiones, acá en WhatsApp nos preguntan de que si es adecuado andar cubierto los pies con gasas después de una limpieza, de una lesión de segundo grado, o que si es mejor dejarlo descubierto. Esa pregunta es muy buena porque realmente he escuchado familiares de pacientes que le dicen que se dejen la lesión al aire libre para que respire la herida, y realmente pues eso no es correcto. Lo ideal sería una lesión, cubrirla, echarle su medicamento que se tiene que aplicar ahí y mantenerla bien cerradita para evitar una nueva contaminación. Creo que no es adecuado dejarla al aire libre. Como podemos ver, hay uno de los tratamientos que salen en pantalla, lo que tiene que ver el debridamiento y quitar lo que es la parte ósea, la parte que está dañada. Si está dañado el hueso se quita, si está dañada la piel se quita. Entonces eso hace que quitemos más del 90% del foco de infección, de tal manera que al final el paciente le puede ir mejor haciendo un pequeño debridamiento y no llegar a una amputación de manera drástica, pues en estos casos, porque la mayoría de los pacientes, el temor es ese, de no llegar a una amputación. Nadie de los pacientes quiere terminar en eso, por ende creo que asisten a las consultas para no llegar a eso. Acá también nos preguntan, bueno, doctor, consultarle que, por ejemplo, cuando una persona ya tuvo una lesión, ¿podría pasar que se presente otra lesión igualmente del pie diabético? Perfectamente, y esto que voy a decir es muy importante. Todo paciente que sufrió una lesión, existe el riesgo de sufrir otra lesión 1 o 2 años después. Y todo aquel paciente que tiene una amputación a nivel de la rodilla, 4 o 5 años después, puede presentar otra amputación, de tal manera que debe corregirse o debe tratarse antes de llegar a la primera amputación, antes de tener la primera úlcera. Eso hay que estar bastante consciente. Por ende, aquellos pacientes que tienen una pequeña úlcera o tienen una pequeña amputación de un miembro, de un dedito, ese paciente debe tener cuidado del doble, porque lleva el riesgo de tener otra lesión y al final terminar en amputación. Sí tiene comprometido lo que es la parte de la circulación. Importante también mencionar, doctor, ¿esto puede ocurrir a cualquier edad? A cualquier edad. He tenido pacientes de 30 años con amputaciones, como he tenido pacientes de 70, 80 años con amputaciones igual. Creo que es básico que el paciente maneje su control de glucosa en parámetros cercanos a lo normal, que sea estricto con la alimentación y que sea estricto con el ejercicio. Recordemos que la parte del ejercicio es fundamental. No significa que se va a ir a un gimnasio a matarse 2 o 3 horas de hacer ejercicio. Perfectamente puede ser caminata, puede ser natación, puede ser otro tipo de ejercicio que el médico le envíe, de tal manera que siempre esté en constante movimiento. De esa forma pues va a ayudar un poco a la circulación. La alimentación también, para que los colesteroles, los triglicéridos y todos los componentes de la grasa en el cuerpo no estén afectando las arterias y no cause problemas de la circulación. Tenemos otras consultas. Buenos días, nos dicen. Dios lo bendiga a usted también. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Soy diabético y de pronto en la mañana le salen, dice, lo que son ampollas en la parte del ojo del pie, y que dice que le han recetado medicamentos con betamenzona. ¿Esto es prudente hacerlo? Realmente nos consulta que si podría de alguna manera pues reducir estas ampollas y obviamente evitar una lesión de pie diabético como usted. Fíjate que ahí en ese tipo de mensajes no está muy claro, porque no es lo mismo una ampolla que una placa. Una placa en dermatología se conoce como una lesión más plana, de cambio de coloración, no una ampolla que es algo abultado, que tiene líquido por dentro. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Yo me imagino que puede ser algún cambio de coloración que se puede dar en ese momento, y que por eso le mandaron ese tipo de crema. Cuando es una ampolla es aquella que se revienta y de pronto sale líquido, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero creo que no está muy claro en eso. De todas maneras, yo voy a dejar mi número de WhatsApp al final, ¿verdad? Para que cualquier consulta que tengan por WhatsApp pues se las podemos brindar para ayudarles pues en estos casos. Acá nos preguntan, dice, quiero saber si tengo lo que es una lesión de pie diabético. Dice que tiene una herida cicatrizada, pero que le sigue doliendo como de la parte interna del pie. Dice que nunca ha sido diagnosticada años atrás. Entonces acá tendríamos que ver si efectivamente es una persona que padece de diabetes inicialmente y si esto es normal de que se te cicatriza una herida y por dentro, de manera interna, vos sentás como que te duele aún. ¿Eso es normal? De hecho no es normal, pero sí puedo concluir de que tiene una neuropatía diabética, y que la neuropatía te puede dar dolor, te puede dar molestia, te puede dar ardor, te puede dar sensibilidad. Con solo el roce de la sábana, el cambio de clima, te puede dar ese tipo de manifestaciones, y no específicamente sea por la lesión que tiene. Obviamente que si hay una lesión,
hay que tratarla y evitar de que esa lesión se vuelva a reiniciar y causar un problema mayor. Pero en este caso, dice que nunca ha sido diagnosticado con diabetes, tendría que pasar ese proceso para ver si es diabético. Entonces sería hacerle sus evaluaciones, hacerle su examen de rutina y verificar si no hay otro tipo de características, porque también hay lesiones del nervio ciático que te pueden dar este tipo de manifestaciones. Creo que sería mejor una consulta con el paciente. Perfecto, doctor. Yo sé que nos ha venido brindando recomendaciones, las últimas para nuestra audiencia que ha estado pendiente de este tema tan importante para la salud. Importante, Anduriña, que los temas que hemos abordado aquí sobre diabetes, siempre hablamos de posibles complicaciones, sí. No es para asustar a los televidentes, sino es para que hagan conciencia de que un buen control de la enfermedad te puede llevar a evitar este tipo de lesiones, un buen control de la presión arterial. Si se diagnosticó a temprana edad, el paciente no va a tener complicaciones, que lleven su secuencia con su médico, que no abandonen el tratamiento, que no rechacen la insulina, que no rechacen todo lo que el médico le indica. Creo que es muy importante porque así evitamos todo lo que hablamos hoy en día y lo que es la parte de las complicaciones. No quiero que los pacientes tengan este tipo de eventos, pero si lo tienen, pues acudan a su médico para evitar una amputación mayor. Claro, siempre el llamado a la prevención, doctor. Muchísimas gracias por esas recomendaciones que esperamos que ustedes puedan tomar en cuenta y agradecemos cada uno de sus mensajes. Son muchísimos mensajes de WhatsApp. Tratamos de condensar lo más relevante posible, lo más para que ustedes puedan tener alguna respuesta. Igual en pantalla aparece el contacto telefónico del doctor si usted quiere una consulta de manera directa sobre su salud. Con eso nosotros hacemos un corte comercial, pero enseguida regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana.